Maestros, les damos la más cordial bienvenida. Nuevamente les agradecemos participar con nosotros en este tipo de iniciativas y también agradecemos su disposición, el desarrollo de esta interesante sesión y les damos la más cordial bienvenida. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Grecia. Les doy la bienvenida a todos. Es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes compartiendo pues un poquito de este tema sobre el COVID-19, la COVID-19 y las vacunas que se han instaurado como emergencia para esta pandemia. Bueno, vamos a hablar sobre la COVID-19 y las vacunas, ¿sí? Vamos a hablar primeramente sobre lo que es un virus. Adelante, Arturo. Bueno, lo que decíamos al principio, vamos a hablar de lo primero, de lo que tenemos que entender, lo que es un virus. Y lo hemos definido como una estructura supramolecular que se reactiva cuando entra una célula huésped y que es específica en su ataque, es decir, el virus de la polio solamente va a atacar sistema nervioso, el virus de la varicela pues ataca piel, el virus de la hepatitis solamente va a atacar hígado y el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, solamente ataca sistema respiratorio. Son considerados los virus como están en la línea divisoria entre lo vivo y lo no vivo. ¿Sí? No se han puesto de acuerdo los científicos acerca de que si lo vamos a considerar dentro de la clasificación como tal o si va a seguir permaneciendo como una estructura supramolecular, ya que no presenta las características de los seres vivos, no nace, no crece, no está formado por células, no se alimenta, no envejece, no se muere, simplemente toma o se reactiva cuando entra a una célula huésped en específico. Estos virus, en general, todos los virus están formados de tres partes importantes, como lo vemos en el esquema. El genoma viral, que puede ser ADN o ARN, nunca los dos, siempre o son de ADN o son de ARN, que están envueltos en una cápside, que no es otra cosa más que una proteína de altísima calidad para el virus. Y puede haber desnudos que solamente presentan el genoma viral y la cápside o van también envueltos en unas glucoproteínas con proteínas específicas que son las que se pegan a la célula huésped que va a parasitar. Y esta es la envoltura membranosa. La siguiente, Arturo, por favor. Bueno, la morfología de los virus es también muy variada. Tenemos, por ejemplo, esta que es poliédrica, que es un adenovirus, que es hecho de ADN, y si ustedes ven, tiene una forma poliédrica. También tenemos al bacteriófago, que este virus está hecho, tiene una base de fibras de proteína, que son las que se posesionan sobre la membrana de la célula. Tiene el ADN, la cápside. También tenemos virus como el virus del mosaico del tabaco, que es de forma helicoidal y es de tipo ARN, o virus como los coronavirus o el virus de la gripa, que presenta una forma esferoidal. Entonces, como pueden ver, hay mucha morfología dentro de los virus. La siguiente, por favor. ¿Cómo van a replicarse los virus? ¿Qué tienen que hacer para poderse replicar? Tienen dos tipos de ciclos. Hay virus que presentan un ciclo lítico y hay virus que presentan ciclos lisogénicos.
¿Qué hacen? ¿Cómo es este? Bueno, pues el ciclo lítico tiene varias etapas: la fijación, la penetración, la replicación, el ensamblaje y la liberación. Como su nombre lo indica, la fijación: llega el virus, cualquiera que éste sea, que va a parasitar la célula, se posa sobre en este caso es una bacteria, sobre la pared celular de la bacteria. em, Se posa sobre ella, la rompe esta pared celular, introduce el ADN o el ARN, vamos a decir, el genoma viral, se replica robando la maquinaria genética del núcleo de la célula, se replica y vuelve a romper, se ensamblan perfectamente todas las estructuras, vuelve a romper la pared celular, y cada uno de los virus que ya salen perfectamente estructurados va a parasitar a una célula nueva. Sin embargo, hay otros que tienen aparte un ciclo lisogénico. Tenemos la fijación, sigue siendo la penetración la misma forma, pero este genoma viral, ¿sí?, se integra al ADN de la célula, ¿sí? Esta bacteria, cuando se replica de manera o se reproduce de manera asexual, va a dar origen, a través de la mitosis, a dos células hijas idénticas a ella, y como esta bacteria ya tenía la inclusión del genoma viral, estas células, ya que se reproducen, presentan esta misma genoma viral. Y entonces, en este caso, pues como el de la hepatitis, los virus de la hepatitis, tanto A como B como C, se replican de esta manera. Sigue la replicación, el ensamblaje, la liberación, y así es como los virus pueden replicarse para poder infectar a más células. Los tipos de virus que presentamos, ¿sí?, tienen, por ejemplo, tipo de virus que presentan un ADN, pues el herpes zóster, ¿no?, el Epstein-Barr y la hepatitis B. Mientras que virus que presentan ARN, pues son el virus del ébola, por ejemplo, o el del VIH-Sida, ¿sí?, ya cuando se presenta la enfermedad, o los coronavirus. Son tipos de virus con ARN. La siguiente, por favor. Ok. El SARS-CoV-2 es el virus. La enfermedad que produce es la COVID-19, que se ha convertido en una pandemia. El origen es zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un principio se dice que venía del murciélago, luego del pangolín, estos dos organismos mamíferos, ¿sí?, son del consumo de los humanos. Generalmente en los países asiáticos es donde se consumen estos organismos. Y este organismo pudo haber también incorpora errores, es decir, mutaciones importantes que van cambiando su estructura y va a replicarse súper rápido, muy, muy rápido. Esto lo que ocasiona es un mayor peligro. ¿Por qué? Porque las variantes que sufrieron las mutaciones y que ya no pertenecen al origen, al virus original, pues al ser replicarse más rápido, presenta variantes que son mucho más contagiosas. Cepas que conocemos ahora o variantes como la del Reino Unido, la sudafricana, en India, que ha matado a tanta gente, o la cepa brasileña. Se cree que de aquí, del pangolino del murciélago, brincó al hombre, ¿sí?, se contagió, y que no se sabe a ciencia cierta, todavía no están los estudios tan claros, que de ahí ha pasado al mink, ¿sí?, o a estos organismos mamíferos.
Sí sabemos que, o las noticias nos dicen que ha habido COVID-19 en tigres o en perros, en gatos, pero realmente no hay estudios todavía que comprueben esta situación. La siguiente, por favor. Ok, el SARS-CoV-2 y la COVID-19 no nos afecta a todos por igual, ¿sí? Cada persona tiene una particularidad que la hace más sensible a la COVID-19 o no. Presenta una letalidad del 2% a nivel mundial y esto depende del género, depende de la edad y sobre todo va a depender de cómo el sistema inmunológico esté reaccionando a toda esta posibilidad. Por ejemplo, del 100% de las personas que se infectan, 80% van a ser asintomáticos o con síntomas leves. De estos, el 20% se enferman gravemente y de estos, el 5% llega a la unidad de cuidados intensivos. De estos que llegan a la unidad de cuidados intensivos, solamente el 2% muere. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 80 años tiene una prevalencia en porcentaje de letalidad del 18%, de los 70 a los 79 años del 6.5%, de los 60 a los 69 años del 0.9%, de los 50 a los 59 años del 0.3% y de los 30 a los 39 años del 0.2%. Esto aumenta. Además, si la persona sufre enfermedades cardíacas en un 10% más, si son diabéticos, insulinodependientes o diabetes tipo 1, 2, da igual, 7.3%, y enfermedades pulmonares obstructivas y crónicas, un 6.3% más. Entonces, esto nos abre un panorama distinto de cómo tenemos que cuidarnos y hacer las cosas. Adelante, Arturo. Sí, gracias, Elena. Pues buenas tardes, al igual que Elena, un gusto estar aquí con ustedes en esta breve plática. Soy Arturo González, biólogo, como ya me presentó Grecia, y me toca presentar el tema de las vacunas. Pues hay que empezar primeramente, pues, ¿qué es una vacuna? Hay bibliografía que nos dice que es una sustancia, una solución. A mí me gusta más esto de, es un elemento, un factor que se puede inyectar o ingerir. Últimamente, si no mal estoy recuerdo, ya en España se está buscando que este tipo de introducir la vacuna sea a través de la inhalación. Está en etapa experimental y esperemos que en unos años sea algo bastante común en algunas vacunas del futuro, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita hacer para que se llame vacuna? Pues es estimular el sistema inmunológico para que genere anticuerpos. Esta palabra se oye comúnmente a diario. Me gustaría como subrayar qué es esto de un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína que nuestro cuerpo va a fabricar en reacción de alguna sustancia o de algún patógeno que ha entrado en nosotros. Y como consecuencia de esto, el sistema inmunológico, con la finalidad de atacarlo y destruirlo, va a fabricar estos anticuerpos que van a ir en contra de él. Permítanme un tantito. Entonces, ¿qué es una vacuna de otra manera? Pues es manera de engañar al cuerpo diciéndole que entró el patógeno, el ser que nos va a infectar, para que el cuerpo haga los anticuerpos correspondientes para que cuando una vez que entre el enemigo verdadero, pues esto ya tengamos nuestro ejército de anticuerpos, nuestro ejército de células para poder destruir estos organismos patógenos, ¿no? Con esto entonces estaríamos provocando de manera acelerada y anticipada el sistema inmunológico y aumentar la velocidad de reacción cuando entre el verdadero enemigo. Bien, ¿por qué existen diferentes tipos de vacunas? Esto tiene que ver mucho con la tecnología, metodología o plataforma, como quieran llamarle, con respecto a cómo se hace una vacuna. Hay otras más, pero Elena y yo decidimos hacer esto en dos partes. Hay vacunas donde se utiliza el virus completo, o hay vacunas, como dice aquí, donde se utilizan solamente partes del virus. En cuanto al virus completo, se dice que hay atenuados e inactivados.
Y en cuántas partes del virus significa eso, que solo una pequeña parte del virus se va a introducir en nosotros, ya sea péptido, es decir, pequeñas proteínas, o el material genético, o se va a utilizar un vector, un vehículo, para poder introducir estas partes de los virus dentro de nosotros. Bien, un poquito más de información. De los virus completos, ¿qué es el atenuado? Bueno, son virus que se va a meter toda la, como ha dicho Elena, la membrana y la cápsula, pero el material genético va a estar alterado. A través de radiación se va a tratar o se va a destruir la parte que enferma, la parte que causa los síntomas de estos virus o la parte que hace que se replique, de tal manera que cuando es introducido en nosotros no causa el daño como si fuera el original. En cambio, el inactivado también se utiliza la cápsula o la membrana completa, pero ahí sí todo el DNA o el ARN ha sido destruido para que nos cause el daño correspondiente. Por lo tanto, solamente se va a exponer la membrana o la parte externa y con eso será suficiente para que nuestro cuerpo pueda fabricar los anticuerpos correspondientes. Con respecto a las partes del virus, tenemos, les digo, a los péptidos, que son proteínas pequeñas, que puede ser una, como en el caso de las vacunas para el SARS-CoV-2, en donde la proteína es la proteína S o spicy que se le conoce, o puede ser un conjunto de proteínas para poder así crear los anticuerpos necesarios para que cuando nos toque el virus no nos haga daño. Entonces a veces es un péptido o a veces es un conjunto de los mismos. En otras ocasiones se puede introducir el ADN o el ARN, que es el material genético, como ya lo dijo Elena, de unos o de otros virus. En este caso hago un paréntesis que para el caso de ADN en cuanto a vacunas para el COVID-19 todavía está en fase de experimentación, todavía no está en el mercado, sin embargo la de ARN y vectores sí, como lo veremos más adelante. Y para terminar, los vectores pues se utilizan como vehículos otro tipo de virus que ya bien sea o no sean que no dañen al ser humano o que sí sean del ser humano pero van a destruir de su material genético a la parte que nos causa los síntomas o los malestares. Entonces, esto es lo que corresponde a la clasificación de tipos de vacunas. Bien, ya en esta tabla, y antes de continuar, sí quiero hacer el énfasis que ninguna de estas vacunas está aprobada aún. Todas se fueron autorizadas por emergencia. Como sabemos, por esta pandemia, pues se tuvo que acelerar algunos pasos para poder estar vacunando en este momento a toda la población del mundo. Entonces se tuvo que ahorrar un paso y por eso se dice que están autorizadas por emergencia. La mayoría ya pasaron la fase 3 de manera positiva, pero la fase 4, que es la que comúnmente cualquier vacuna tendría que pasar para que si está la palomita fuera aprobada, pues esto no ha sucedido. En este momento estamos, independientemente de cualquier vacuna que nos vayan a poner o ya nos pusieron, estamos siendo parte de esta etapa número 4. Bien, esta tabla, como pueden ver en estas varias columnas, está la tecnología o la metodología que se utilizó. En otra está la farmacéutica, la vacuna, cómo se conoce en el ámbito normal, Vox Populi. Luego tenemos el adenovirus en el caso de los vectores y luego el país que la originaron. Bien, el primero la tecnología donde se utilizó ARN mensajero. Aquí tenemos que comúnmente se conoce como Pfizer. En la farmacéutica ahí está, Pfizer, BioNTech y Fosun. Y las letras y números que están entre paréntesis, como en este caso BNT162B, es el código que para ciencia o para los médicos es así como se reconoce en cada caso el tipo de vacuna, ¿no? Así tenemos a la Moderna, que es mRNA 1273, AstraZeneca AZD 1222, etcétera, etcétera. Volviendo a la Pfizer, sabemos que se hizo en Estados Unidos y Alemania. También tenemos como usando el ARN mensajero, la farmacéutica Modern Bardaneat, donde se conoce comúnmente como Moderna y donde, como todos sabemos, es de origen de Estados Unidos. Luego tenemos a 4, donde se utilizó este vehículo o otro virus para introducir ahí el material que queremos reproducir para que nuestra célula sintetice esta proteína S para empezar a crear los anticuerpos. Y dentro de estas pues, tenemos la AstraZeneca, en donde el adenovirus, que sirve como vínculo para introducir este material genético, pues de chimpancé, por lo tanto, pues no nos va a hacer ningún daño, ¿no? Sabemos que es de origen del Reino Unido, específicamente de Oxford. Tenemos la CanSino, que es
se ha utilizado un vector que se le conoce como adenovirus 5, por lo de ADV número 5, su origen es China, y sabemos que es la que se está aplicando la semana pasada en la Ciudad de México a los profesores. Esta y la que sigue, cuya farmacéutica es la Janssen, que es la Johnson & Johnson, son de única dosis. El vector que usa la Johnson & Johnson es el adenovirus 26 y es americana. Luego tenemos la farmacéutica de Gamaleya, que ustedes la conocen más o la han oído más como el Sputnik. Aquí lo curioso, lo interesante de esta vacuna es que están utilizando dos vectores, es decir, dos cápsulas, dos esferas diferentes. Una va a decir una es verde y otra roja, y esto parecería que ha dado mayor resultado, como vamos a ver en la tabla que sigue. Es decir, no se le dice al cuerpo que ya entró un vector, porque la segunda vez que tengamos la dosis, en el caso de AstraZeneca, cuando introducimos la segunda dosis, ya nuestro sistema va a reconocer este vector C o cualquiera que sea, y entonces va a atacar, y entonces la posibilidad de que este material genético del virus llegue a la célula y haga su trabajo es menor. Entonces, por eso es que al parecer la de Sputnik ha tenido una mayor eficacia. Y como sabemos, pues su origen es de Rusia. Último tenemos a la de virus inactivado, que es la de Sinovac. Les recuerdo que es el virus, tal coronavirus, pero cuyo material genético ha sido destruido, por lo tanto no va a causar daño, va a poder entrar, va a ser reconocido, se van a crear los anticuerpos y así poder estar preparados para cuando llegue el verdadero enemigo. Y esta es de origen china. Antes se me estaba pasando las dos de ARN mensajero, como al introducir este material genético, si lo metieran tal cual en un líquido, pues este ARN es bastante inestable. Esto querría decir, entonces hay que protegerlo, y por eso se ha incluido, se mete dentro del cuerpo humano, dentro de unas burbujas, unas nanopartículas de lípidos. Y al parecer, por lo que se ve, esta burbuja de lípidos microscópicas es a quien se le ha hecho responsable de los efectos adversos a la hora de una reacción alérgica a las personas que se han puesto o una o la otra. Bien, de las vacunas, ¿qué se espera de una vacuna? Pues número uno, primero que protejan de la enfermedad, es decir, que nos disminuyan los síntomas y los signos. Y en segundo lugar, que disminuya la posibilidad de muerte, ¿no? Como todos sabemos, en esta de COVID hay gente que es asintomática, hay quien tiene síntomas leves, hay quien llega al hospital y hay quien llega a los respiradores. Entonces, con estas vacunas lo que se espera es que sí pueda tener algunos síntomas, pero sean leves, en dado caso que pueda penetrar este virus. Pero lo que sí hay que hacer la aclaración es que estas vacunas, como ninguna otra, no previene la infección, es decir, no nos asegura que nos vamos a llegar el virus adentro de nosotros y nos va a provocar cualquier tipo de síntomas, ni tampoco evita la transmisión. Es decir, yo que estoy vacunado no significa que si yo tengo el virus cerca de mí o en la boca, etcétera, no va a impedir que yo lo transmita a las demás personas, y con mayor peligro si estas personas aún no están vacunadas. Otra cosa que no se sabe cuánto tiempo va a conferir inmunidad. Ya hay algunos datos y algunos dicen, dependiendo de la vacuna, que puede ser de 6 a 7 o 8 meses, no se sabe exactamente, por eso no sé si han oído por ahí que algunas ya están hablando de algunos refuerzos, independientemente si han sido de 2 dosis o 1 dosis. Y lo más importante, creo que hay que subrayar para nosotros y los alumnos, es que no detienen el contagio. Por tanto, es muy importante seguir con las medidas de seguridad como hemos venido haciéndolo hasta el momento. En esta tabla que se me hace muy importante, están de bandera de México, pues las vacunas que ya están, que han sido administradas en México, y obviamente está la Pfizer, la Moderna no, la de AstraZeneca, la Sputnik, el Sinovac, no hay muchas alcaldías, pero sí en algunas, y en la Casino, que ha sido para profesores. Algo curioso, y por eso lo puse acá, para algunos países, el link que viene hasta abajo, el de internet, ahí pone uno el país al que corresponde, ahí nos dicen
qué vacunas están permitidas y cuáles no. Aquí quiero hacer una aclaración en la que está a la mitad, que dice BBIBP-Corp, es China, y es la que al parecer tiene una mayor eficacia, como lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Bien, en una charla que dio el doctor Samuel Charasek, presentó esta gráfica, la cual se me hace bastante interesante y muy descriptiva de lo que significa la eficacia de una vacuna. Y esto significa la capacidad que tiene una vacuna para producir anticuerpos capaces de poder destruir al virus. La Organización Mundial de la Salud dice que con que tenga más del 50% de esta eficacia es más que suficiente y ya puede considerada una buena vacuna. Entonces, las que están dentro de lo naranja, amarillo o verde, que aquí están las más conocidas, como pueden ver, todas tienen más del 50, entonces pueden ser efectivas. Sin embargo, no quiero recalcar que en la parte verde, en la primerita que está hasta arriba, la de BBIBP, pues es la que tiene casi muy cerca del 100%, más abajo la ZD es la de AstraZeneca, que tiene también un buen porcentaje de eficacia. Luego tendríamos la de Pfizer, dos más abajo el Sputnik, y ya casi hasta abajo la que está en círculo, la de 5, es la CanSino, arriba la mRNA 1237 es la Moderna, y la que está hasta abajo, a de 27, es la Johnson & Johnson. Entonces, todas tienen de 50 para arriba, pero dentro de este rango pues hay unas un poco mejor que otras. Bien, la eficacia. La eficacia, hay que ser muy puntuales, se basa en resultados de la fase número 3, no así como la eficiencia o efectividad, que esa se va a observar o se va a analizar a través del comportamiento real, es decir, en esta etapa 4, donde está participando toda la mayoría de la población del mundo, y cuando cada vacuna llegue a su fin, el cierre de esta fase 4, es cuando se podrá ya hablar de efectividad, de eficiencia. Repito, la eficacia es probada en la tercera fase, que todas estas han terminado. Varias de estas vacunas que ya mencioné, algunas han publicado ya lo que pasó en la fase 3, otras están por hacerlo. Pero bueno, ¿en qué se basa especialmente la de CanSino? Pues, perdón, o cualquier otra, ¿en qué consiste para decir sí, es vacuna emergente? Adelante. Una es la presencia de anticuerpos, o sea, que sea capaz de fabricar el número de anticuerpos necesarios para poder protegerme. El evitar que desarrolle síntomas y complicaciones por esta enfermedad. Y como ya les decía, la OMS y el Centro para el Control de Previsión de Enfermedades dicen que el 50%, un poquito más, ya puede ser aceptable cualquier tipo de vacuna, ¿no? Y repito, la eficiencia y efectividad se observará solamente con respecto a estas vacunas, pues hasta terminar la etapa número 4. Hay que esperar algunos meses para saber los resultados y la diferencia que habrá en cada una de ellas. En cuanto a la CanSino, ¿qué se puede saber de la eficacia? Pues tiene un 68%. Sabemos todos que es en la primera dosis, entonces casi en la primera semana, el 68% ya evitaría que tuviéramos contacto con este virus. Los síntomas van a ser más leves, y el 95% de no entrar en gravedad, esto a los 14 días. Es obvio también que si van pasando más días, 20 tantos o 30, obviamente este porcentaje pues, va a ser todavía mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué efectos se tienen dentro de las 24 a 48 horas? Pues fiebre, fatiga, dolor en el lugar donde se puso. No sé cómo estén ustedes en cuanto a vacunación como profesores, entiendo que varios de ustedes lo son. Yo me vacuné este sábado ya hace 8 días, y en mi colegio, bueno, pero a mí no tuve ningún tipo de síntomas, un poco de dolor en el brazo, aunque sé que varios compañeros sí tuvieron mucho cansancio, dolor de cabeza y fiebre, no más allá de las 48 horas. Entonces, ahora sí que esto ya se puede ver la parte teórica y la parte de la realidad, ¿no? Hacer una aclaración, esta se basó en México, y también esta se probó en la genética de los mexicanos. Hubo alrededor, en la fase 3, si no mal recuerdo, que se probaron en 15,000 mexicanos, en donde los resultados fueron bastante positivos, ¿no? Entonces, les digo, si ya algunos se vacunaron, yo que sí, siempre hay unas reglas
que dicen que en cada frasco de 5 litros tendría que alcanzar para 10 dosis y que nos tendríamos que fijar que no haya grietas, que el líquido que nos va a inyectar sea transparente y que no haya partículas visibles flotando. Si ya vivieron esta logística, a veces es muy difícil, es muy rápido todo lo que desde el momento en que te reciben hasta que te ponen la vacuna, es muy rápido, es difícil, pero bueno, se supone que estas son las principales recomendaciones. Y algo que sí quiero aclarar, esta vacuna, a diferencia de otras, no está recomendada para mujeres embarazadas. Bien, no, me queda más que decir que como profesores que estamos al frente de adolescentes, será muy importante ahora en nuestro regreso a clases, dependerá de cada institución cuando regresemos, en cada caso, pues sí, hacer mucha énfasis, ¿no? No importa si somos maestros de historia, de literatura, pues hacer el énfasis que no ha acabado, la pandemia sigue, todavía, no sé si alguno de ustedes regresará en junio o en agosto, todavía habrá mucha gente que no esté vacunada. Entonces, no podemos ya tirar la toalla y decir esto ya se acabó, no porque yo esté vacunado ya no me interesan los demás, sino habrá que hacer mucha conciencia en nuestro alumnado y dentro de nuestro colegio, que hay en nuestro colegio, que hay que seguir con estas reglas de seguridad, con estas normas para evitar, ¿no?, el máximo contagio, que sí se espera que, pues, al que esté el 70% de la población de México, que es lo que se espera para decir que estamos un poco asegurados, pues todavía va a tardar. Entonces creo que esta educación para la salud, creo que tendrá que tener un mayor énfasis dentro de cada colegio. Elena, Sí, creo que sí nos da tiempo de hacer esta un poco diciendo cómo trabaja el sistema inmunológico con la entrada del virus o simplemente con la aplicación de la vacuna. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que tenemos varias líneas de defensa, la inmunidad innata que se nos da a través de la madre cuando estamos en la época de gestación. La primera línea de defensa que tenemos, pues toda la piel, todas las mucosas, la nasal, la oral, la auditiva, todas las mucosas, la microflora que tenemos en el intestino, que nos ayuda, ¿sí? Y en la segunda, esta inmunidad que nos va a dar una línea de defensa importante, ¿sí? Esta línea de defensa, cuando ya el virus atravesó la piel y sobre todo las mucosas, la cavidad en el caso del SARS-CoV-2, la mucosa oral, la mucosa nasal y la mucosa ocular, bueno, pues vienen los síntomas que ya conocemos. Hay una inflamación, hay una fiebre que te indica que hay un foco rojo, que algo está pasando en tu cuerpo y, por supuesto, todas las demás sustancias antimicrobianas que nos pueden dar. Pero me quiero enfocar más a la inmunidad adquirida. Cuando ya pasamos todas estas líneas de defensa y vamos por la tercera línea de defensa, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Este tipo de inmunidad, pásame la siguiente, por favor. Este tipo de inmunidad que nos va a dar la posibilidad de conocer, de tener la inmunidad humoral y la inmunidad celular mediada por células. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues tenemos en esta pantalla la estructura en amarillo, que es el virus, que entra al cuerpo y que están todos los macrófagos comiéndose. Se dice que nos comemos 40 kilos de polvo al día, ¿sí? Entre los que van virus, bacterias, esporas, hongos, polvo, otro tipo de microorganismos. Y están estos macrófagos comiéndose todo este tipo de patógenos que entran a nuestro cuerpo. Cuando esto sucede, el macrófago produce o le dice a tu sistema inmunológico que produzca células T, linfocitos T, que van a ayudar. Y estos linfocitos T se van a traducir en células, en linfocitos T de memoria.
Estas linfocitas T ayudadoras son las que van a secretar grandes cantidades de citocinas. Han oído hablar que cuando una persona llega a la unidad de cuidados intensivos, bueno, pues las citocinas empiezan a producirse de manera en cascada y el sistema inmunológico no sabe qué hacer, se enloquece y la persona puede llegar a fallecer. Pero este virus puede seguir también otros caminos. Por un lado, la inmunidad humoral, que está en azul, y esta inmunidad humoral lo que produce son linfocitos B. Estos linfocitos B que van a producirse en los ganglios linfáticos, en el timo, en el vaso, que van a madurar, generan anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Como lo decía Arturo, es una proteína. Bueno, genera anticuerpos que se pegan o son coincidentes con las proteínas del virus, ¿sí? Y este linfocito B sigue dos caminos. Por un lado, células plasmáticas, la producción de células plasmáticas que van a producir muchos más anticuerpos, y por otro lado, linfocitos B de memoria que van a reconocer cuando el virus entre y lo van a atacar. Otro camino que sigue el virus son las células, la inmunidad mediada por células. Aquí resulta que el virus ya infectó algunas de nuestras células específicas, ¿sí? Estas células infectadas van a llevar a la producción o le van a decir a tu sistema inmunológico que produzca linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos, si ustedes los ven, las citocinas van para ambos tipos de inmunidad, van a generar o linfocitos T de memoria, que son citotóxicos, como estos, o células asesinas citotóxicas que van a matar a tus células que han sido infectadas. Entonces, esta inmunidad humoral y celular es la que compone todo tu sistema inmunológico y es el que reacciona sobre la entrada del SARS-CoV-2. Cuando esto sobrepasa todas estas inmunidades, pues obviamente vas a llegar a la unidad de cuidados intensivos, donde se van a poner respiradores y todo este tipo de cosas que algunas personas son capaces de resistir y que han sobrevivido a esta situación, y hay otras que no han podido sobrevivir debido a una cascada de citocinas que se producen y no se sabe aún a ciencia cierta cuál es la razón que determina que estas citocinas se produzcan en cascada y ocasionen la muerte. ¿De acuerdo? Pues esta es la última presentación, y pues les queremos agradecer a todos su presencia en esta Semana del Saber, sobre todo a la editorial McGraw-Hill, que nos ha invitado y que nos ha acogido para poder explicar un poco este tema. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ambos. Sí, maestro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Grecia. Oye, estaba yo muy metido en la plática y de repente así, que algunas partes no se me oyó. Si hay algo que quieran que se repita un slide de manera, puedo hacer un resumen. Nada más quería como comentarlo. Gracias. Muchísimas gracias, perfecto. Vamos ahora a la parte de preguntas y respuestas, que este tema siempre genera bastante interés. Agradecemos la interesante ponencia y también la explicación tan concreta y clara que dieron respecto a este tema que ha sido tan controversial. La maestra Liliana González pregunta, ¿cómo se inocula el ADN o ARN del virus para la fabricación de vacunas? Bueno, ¿tú, Arturo, o yo? Otra vez, si nos repites la pregunta, perdón, Grecia. ¿Cómo? Me imagino que es cómo se vincula el ADN o ARN del virus para la fabricación de vacunas. Sí. Hay una metodología
que está muy abierta, en donde se extrae del virus el genoma viral. En el caso del SARS-CoV-2 se extrae el ARN, se congela en unas placas específicas y que después se va a desdoblarlo para poderlo fabricar y ponerlo en cada una de las vacunas. No se inocula totalmente, sino lo que entra solamente es el ARN mensajero que lleva instrucciones, llega solamente a citoplasma, no toma la maquinaria genética, y en el citoplasma el ARN mensajero es el encargado de sintetizar proteínas. Entonces ahí sintetiza la proteína de la espícula del virus, y entonces es como se va formando este virus, las instrucciones de este virus. Esto lleva de verdad, es un manejo de aparatos impresionante, con muchísima esterilización y muchísimos cuidados, y se van haciendo las vacunas gracias a esta parte del ARN mensajero. No sé si Arturo tenga alguna otra posibilidad que decir a completar la respuesta. Y nada más completar que la tecnología del ARN es nueva. Digo, ya se estaba haciendo algunos estudios antes de que llegara este virus y por eso fue muy rápido, pero ya realmente es la primera vez que se está probando y bueno, pues está viendo que sí está funcionando. Muchísimas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta. Recuerden, maestros, que también pueden utilizar la opción levantar la mano para que nosotros habilitemos su micrófono y si quieren hacer la pregunta directamente a nuestros autores lo puedan hacer. La segunda pregunta que tengo aquí por escrito es, a mí me pusieron la vacuna CanSino por ser docente. No tuve efectos secundarios más allá de un leve cansancio y molestia en el brazo. ¿Con la vacuna CanSino será necesaria otra dosis? No. Al parecer, como todas, al parecer sí. Se va a acabar todavía este proceso de estudio, nos están vacunando apenas, entonces yo creo que antes de que acabe el año nos van a decir que tendremos que tener un refuerzo. No hay nada escrito, no como en nada de las respuestas que tengamos aquí. Hay algunos datos que podemos adelantarnos, hacer hipótesis, no hay nada escrito. Si me preguntas a mí por lo que he leído y por los videos que he visto, yo creo que sí va a haber un refuerzo de la CanSino antes de que acabe el año, pero también Pfizer ya sacó que, no me acuerdo si ya está AstraZeneca, pero Pfizer también dijo que posiblemente antes de que termine el año tendrían que tener una tercera dosis. Quisiera aclarar, ayer salió un artículo en donde decían que hay vacunas que se están aprobando por la propia empresa que las hace, un refuerzo. En el caso de la CanSino, habían dicho que no se necesitaba un refuerzo, pero creemos que por cómo está la formulación, vamos a necesitar, como en la influenza, un refuerzo. Y probablemente tenga que ser cada año, pero todavía no hay nada de cierto. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos a la maestra Juana Alonso con la mano levantada. Voy a habilitar su micrófono y ya tengo un par de preguntas más aquí anotadas. Entonces, maestra Juana Alonso, adelante con su pregunta, por favor. Mi pregunta es, como docentes ya fuimos vacunados. He oído mucho que podemos ser nosotros también los portadores del virus y transmitirlo en un ambiente en donde habemos ciertos grupos de personas. No he escuchado específicamente que se comente que los niños menores de edad o los jóvenes con los que nosotros trabajemos sean portadores en sí del virus. Pregunto, si los jóvenes o los niños, jóvenes me refiero de 18 años hacia abajo con lo que nosotros trabajamos. En mi caso, mi campus tiene primaria, secundaria y preparatoria. Estos menores de edad pueden ser portadores del virus
porque no se habla de que se van a vacunar los alumnos, pero puede que en casa el contacto con sus papás, con los tíos, con los abuelos, lleguen a ser portadores del virus. ¿Qué pasa? Estos niños o adolescentes, porque no estoy hablando de 20, 24 en adelante que sí se menciona de vacunas, sino me refiero a que ya nos vacunamos los docentes, pero a este grupo de alumnos, ¿va a haber vacuna? ¿Son portadores? ¿Corremos el riesgo que a la hora de sus alimentos, que al momento de que están en área de deportes, que no porten el cubrebocas? No lo sé, pero puedan ser portadores y nosotros docentes correr riesgo? Primero, la situación por la cual no se vacunan fue cuando que vieron que este rango de edades no eran tan, que sí podían contagiarse, sí pueden obviamente tenerlo y transmitirlo como cualquier ser humano. Sin embargo, se vio que los efectos no eran tan agresivos. Por eso se decidió, y por la emergencia, en ninguna de las vacunas que hablamos hubo un estudio de menor creo que algunas 18, algunas 16, pero ya más abajo no se hicieron estudios. Entonces, por lo tanto, pues no se puede vacunar porque no se sabe qué esperar. Entonces, la respuesta es sí. Uno de ellos sí podría contagiarse en otro ámbito que no sea la escuela, en su propia casa, y podría transmitirnos el virus, sí, ¿no? Pero como ya dijimos, si nosotros ya estamos vacunados, pues había dos posibilidades de que no nos dé ningún síntoma, ya que estamos vacunados, o que tengamos alguna leve, o sí tal vez un poquito más, pero jamás llegar a una gravedad o a la muerte. No sé si con esto contesté, Juana. A mí me gustaría agregar, gracias por tu pregunta. Salió un estudio hace menos de 3 días que dice que Pfizer ha probado en algunos chicos de 16 años la vacuna, pero que todavía y que no ha causado ningún problema en ellos, pero todavía no se tienen estudios concluyentes acerca de esta situación. Cuando los niños, sí hay casos de niños con COVID, hay casos de niños de hasta 2 años que han presentado COVID, pero no ha habido más que malestar, como si tuvieran una gripa tremendamente grande y fuerte. No se sabe si se va a poder aplicar a los adolescentes, pero sí tenemos que tener todas las medidas precautorias para que ni nosotros transportemos el virus, ni ellos nos los puedan transmitir a nosotros. Entonces, el uso del cubrebocas durante la influenza se decía que solamente tenía el 3% de efectividad. Sin embargo, ahora los cubrebocas nuevos que hay y que han salido para esta pandemia son los que han salvado que muchas personas no hayamos tenido la enfermedad. Entonces creo que no podemos dar una respuesta en este momento tan contundente porque no la hay. Hoy por hoy no la hay. Muchas gracias, maestra Elena, por su respuesta. Vamos ahora con otra de las preguntas que tenemos aquí. Independientemente a la vacuna que nos toque a cada uno de nosotros, desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál creen que en este momento sea la mejor vacuna? Nosotros, o sea, ni Elena ni yo somos infectólogos ni en nuestra área, pero bueno, esta gráfica que yo les mandé, pues todas las que están en verde parecería, ¿no? De acuerdo a ese estudio, y también tampoco no sé si es de sesgo porque no sé quién lo haya realizado, pero pues al parecer la Pfizer y la AstraZeneca estarían en las de mayor eficiencia, ¿no? También se sabe que ninguna vacuna es totalmente inocua y que en algunos casos, en algunos países y en algunos estatus o en algunas ciudades, pues ha causado algunas cuestiones de gravedad y hasta la muerte, ¿no? Entonces, pues creo que siempre, y eso un poco aparte, siempre existirá, me vacuno o no me vacuno, es mejor no vacunarme, o sí vacunarme, aunque en algunos casos hay un cierto riesgo para ello, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel de gráfica,
pero creo que tendríamos que esperar un poquito más para que alguien experto lo dijera, pues estaría ahí de acuerdo a esta gráfica verde, amarilla y naranja, pues sería la Pfizer y la de AstraZeneca por el porcentaje que dicen, ¿no? A nivel de prueba 3 de la eficiencia que tiene, que es entre más del 90%, ¿no? Muchas gracias. Hoy por hoy, perdón, lo que hay que hacer es vacunarnos. Sí, no estamos completos en la etapa 4, sí puede causar algunos síntomas, sí puede llegar en algunas personas a tener problemas más graves y demás, pero hoy por hoy lo único que puede parar esta pandemia es la vacuna. No se ha encontrado ningún medicamento que, como en la influenza, ¿no? Que pues encontraron rápidamente un medicamento que te hacía no agravarte. Hoy por hoy, lo único que ha podido parar un poco este ciclo en espiral de la enfermedad es la vacuna. No sabemos más adelante qué efectos pueda tener o qué es lo que esté pasando, pero hoy por hoy lo único que podemos hacer es vacunarnos. Muchísimas gracias por sus aportaciones, maestros. Tengo otra pregunta. Se habla mucho de fortalecer nuestro sistema inmunológico con demasiadas sugerencias. ¿Qué recomiendan? Eficacia accesible para consumo diario. ¿Y es apropiado hacer inmediatamente la prueba en niños en cuanto presenten síntomas de gripe? Bueno, en cuestión de los niños, hay que llevarlos al pediatra y él podrá decidir si hay que hacerles la prueba o no. No se presenta mucho la prueba en niños pequeños, es demasiado molesta y eso lo tiene que decir el doctor que conoce al niño y que puede hablar sobre la anatomía y la fisiología que el niño presenta. ¿Qué recomendamos? Híjole, es una pregunta que nos han hecho, pero y que te dicen que tienes como en todas las enfermedades. Come bien, haz ejercicio, duerme, date cosas saludables, toma todas las precauciones. Realmente para estimular el sistema inmunológico no hay una pastilla que diga el sistema inmunológico se domina con esto. No, no lo hay. Se habla, la UNAM, por ejemplo, hablaba del propóleo líquido, otras personas te dicen que los elementos monoclonales, que te pongas, tomes vacunas y cosas por el estilo. Realmente no hay una receta para estimular el sistema inmunológico más que una alimentación sana, la posibilidad de que hagas ejercicio y dormir bien. Muchísimas gracias por la respuesta. Excelentes recomendaciones. Tengo por acá otra pregunta. Al hablar de ARN mensajero, estamos hablando que solo es la copia de las instrucciones del virus los que son inyectadas para formar anticuerpos o utilizan otra estructura o vehículo para transportarlo. Sí, se inyecta solamente el ARN mensajero del virus y solamente esa parte que va a codificar para la proteína S, ¿no? Y como vector, o sea, se utiliza algo sintético, ¿no? Cuando hablamos de las vacunas con vectores que son otros virus, ¿vale? Que son virus como tal. Aquí no, aquí lo que se utiliza son algo artificial, estas burbujas que yo les digo de nanopartículas de lípidos, donde ahí se va a introducir este ARN mensajero del virus, que en este caso es de SARS-CoV-2. Lo decía en la plática porque tanto el ARN o ADN, si se metiera, se puede degradar fácilmente ya dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, estas cápsulas van a permitir que puedan llegar a las células, puedan entrar y una vez ya dentro estas cápsulas se romperían y este RNA mensajero empezaría a trabajar para empezar a fabricar la proteína S, de ahí exponerse en la membrana
de la célula infectada, y entonces una vez que nuestra célula expone la espícula, entonces viene el reconocimiento por parte del sistema inmunológico y produce el anticuerpo. Y les decía también que estos nanolípidos es a los que les ha atribuido que una especie de alergia en algunos casos, y es lo que ha tenido como mayor reacción en algunos casos, ¿no? La Pfizer es la que me acuerdo. Y por eso algún tipo de síntomas que son propios de una alergia, ¿no? Y esto va a depender de cada individuo. Muchas gracias por su respuesta. La maestra Suheil Verónica pregunta, buenas tardes, al colocarse la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿en cuánto tiempo debe colocarse la segunda dosis? La de AstraZeneca de 8 a 12 semanas después de la primera dosis. Excelente. Antes no es conveniente, y después se ha visto que una semana después de las 12 semanas todavía alcanza una inmunidad importante, pero entre 8 y 12 semanas es lo que se tiene que poner la AstraZeneca entre una dosis y la otra. Muchas gracias, maestra, por la respuesta. ¿Se podría decir entonces que la aplicación de refuerzos de la vacuna va de acuerdo a su tasa de mutación? No. No. La tasa de mutación ni siquiera creo que se haya calculado todavía, ¿no? Es muy temprano para ver la tasa de mutación así concreta de este virus. Yo creo que va más en relación a qué tanto, en la parte experimental, qué tanto una dosis o la segunda produce la inmunidad, es decir, produce los anticuerpos y los anticuerpos necesarios para conferir defensa al cuerpo. Entonces, yo creo que más bien se va en eso, y además, en el estudio que todavía continúa, que no sabemos una vacuna cuánto tiempo va a permitir que un cuerpo fabrique estos anticuerpos. ¿Cuánto tiempo va a durar la inmunidad? Exactamente todavía no se sabe. Entonces, la diferencia de lo que, no sé si piensa otra cosa, Elena, va a tener más que ver en esto, los que se inyectaron, los que se vacunaron al principio, pues ver hasta cuándo, ¿no? Alcanzan, cuánto tiempo estas personas van a resultar protegidas. Si ven después que un cierto porcentaje a las 6, 7 meses ya no, pues entonces cuando te dirán, a esta vacuna necesita un refuerzo a las 7 semanas o a las 5 o al año, ¿no? Independientemente que, como ya también lo dijo Elena, cada año por estas mutaciones que va a sufrir este virus, como cualquier otra con influencia, tendrá que haber un refuerzo permanente año con año. Muchísimas gracias. Se calcula, perdón Grecia, se calcula que ha habido 6 mutaciones por mes, pero no todas las mutaciones han ocasionado una cepa demasiado grave. Y también se ha hecho un estudio que dice que todas las vacunas sirven para todas las cepas que han salido durante este tiempo. Así es que con la vacuna, con una dosis, 2 dosis o los refuerzos en caso de que vengan, creo que estaremos protegidos correctamente. Muy bien. Tengo otra pregunta más en el chat. ¿Qué recomiendan para las embarazadas? Se recomienda la Pfizer. Es la vacuna que los ginecólogos en este país, en Estados Unidos y en Europa recomiendan para las embarazadas, la Pfizer. Perfecto. Muchas A mí sí gracias. me gustaría, así como le dijo hace rato de los niños, pues yo creo que más que nadie, ¿no? El ginecólogo de cada una de ustedes, ¿no? Creo que ella conoce cada médico bien a su paciente, y porque no podemos saber en general porque tal vez una persona es alérgica o es reacciona con cualquier cosa, al polvo y demás, entonces tal vez le iría más mal con cualquier vacuna que si no se vacuna, etcétera. Creo que ahí sí el médico el ginecólogo de cada quien es el que podría dar la última palabra, ¿no? Para este tipo de respuesta. Perfecto, gracias. Y bueno, estamos a punto de acabar el tiempo de la sesión. Ya tenemos algunas personas que se han tenido que estar saliendo por el tema de cuestiones de tiempo. Les recordamos que mañana iniciamos también a las 5 de la tarde, Ciudad de México, y ahorita vamos a darles algunas indicaciones al cierre
Voy a hacer la última pregunta de la tarde. ¿Qué tan efectiva es la vacuna que están poniendo para los niños de 12 años en adelante? La vacuna contra el SARS-CoV-2 a Sí, los en 12 Estados años. Unidos comenta la maestra que las están poniendo en niños de 12 años en adelante. Sí, pero todavía son pruebas, no es abierto a la comunidad, sino todavía son pruebas que que se están haciendo, pero no tengo la información acerca de 12 años, tengo la información acerca de 16. Supongo yo que están haciendo pruebas en personas que les han permitido que hagan pruebas con ellos, pero todavía no hay ninguna cosa concluyente acerca de esto. No sé, Arturo, si tú tengas información, pero solamente se está haciendo en una particularidad de la población. Y no tengo noticias sobre 12 años en Estados Unidos, sino hasta los 16. Yo creo que tal vez en algunos lugares se está haciendo la etapa 2, ¿no? La fase 2, pero pues ahí sí, obviamente, pues sí, yo sí me esperaría, ¿no? A ver qué pasa en la fase 3 para arriesgarme o a ponérsela a mis hijos o a mis sobrinos, ¿no? Tal vez, como dice Elena, los que se están ahorita haciendo es, pues, como prueba, ¿no? Como voluntarios, pero ya algo así general que sepamos, no tenemos información, Grecia. Muchísimas gracias por contestarnos esta pregunta también. Aprovechamos también para agradecerles su participación nuevamente con nosotros en este tipo de foros. Los felicitamos por parte de McGraw-Hill y también por parte de nuestros ponentes por esta sesión tan interesante que prepararon de una forma tan entendible para todos nosotros y para todos los docentes desde su experiencia como biólogos. Queremos